La sexualidad en el matrimonio. Este es un tema tabú, pero que es de suma importancia para el engranaje del matrimonio. Este tema lo abordaremos en este programa y también abordaremos la función y el rol del hombre en el matrimonio, al igual que la función y el rol de una mujer en el matrimonio. Todo esto no concepción humana o desde la perspectiva de un servidor, sino desde la perspectiva e iluminados por la palabra de Dios, citando al apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 7, en los primeros versículos vamos a tratar estos temas de suma importancia, que es lo que es el núcleo familiar, que es la sexualidad en el matrimonio, que fortalece y es el pilar para el funcionamiento adecuado de una familia, conforme Dios lo estipuló. Acompáñanos en este videoblog que es Evangelio Simple. ¿Qué onda, Liz? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Excelente, excelente, bienvenida. De este lado, Eliezer, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Deluxe. Al 100, al 100. Qué bueno, qué bueno. Vamos a iniciar con el análisis de la palabra de Dios. Nos va a iluminar sin lugar a dudas la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio sin más preámbulos, sin tanto show. Así es, vamos a seguir con el capítulo 7, estamos viendo 1 de Corintios, capítulo 7. Y entonces yo creo que esta es una parte que realmente yo creo que todas las iglesias deberían de desmenuzar y ver a conciencia, porque como en el programa anterior dijo nuestro pastor Eli, dice, bueno, ahorita en el programa pasado vimos, como quien dice, una radiografía de la enfermedad de Corinto, pero ahora vamos a ver la solución. ¿Cuál era la enfermedad? Era que tenían, o sí, por así decirlo, tenían mucha inmoralidad sexual dentro de sus congregantes. Entonces ahorita vamos a ver cómo es la forma en la que se puede, como quien dice, atacar este problema. La medicina realmente para esa enfermedad. Es que realmente, o sea, si nosotros pensamos de una u otra manera, si nosotros vemos el sexo como algo no divino, y cuando digo no divino, porque, o sea, no, muchas veces vamos como algo pecaminoso, ya ni siquiera no divino. Es que ese es el punto. El punto es cómo nosotros percibimos la relación sexual, cómo nosotros vemos el sexo. Porque no hablemos de sexualidad, el tema de la sexualidad hablamos de género, sino hablamos nosotros del tema del sexo realmente, de las relaciones coitales. Entonces, yo recuerdo cuando era pastor en Mérida, Yucatán, lo contaba yo hace un momento, porque estamos grabando en domingo, aunque lo subimos sábado. Así es. Le decía yo que alguien me preguntaba, ¿no? O sea, hermano, y cuando yo tengo relaciones con mi esposo, ¿ahí está el Espíritu Santo o se sale y me espera allá afuera? Sí, no, dice con en permiso, lo que acaba. voy a estar ahí afuera cuando termine me avisa. Ahí me avisa, ¿no? Entonces, tenemos que tener, número uno, claro, El concepto de lo que es de sexo. que Dios instituyó la relación sexual con dos fines: el fin reproductivo y el fin del placer. Placentero, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el religioso, sí, voy a decir religioso, el que pertenece a una religión solamente toma el punto reproductivo. Y lo ve solamente con el fin reproductivo. Y el que no tiene fines religiosos lo ve solamente con un simple, como sinónimo solamente de placer. Entonces, bien enfocado desde la perspectiva divina, es un acto que Dios dejó para reproducción y también para el placer, sin tomar en cuenta todos los beneficios que contiene practicar diariamente este deporte. De harina dice la raza. De harina. Bueno,
entonces sí es un tema, yo creo que muy trascendental, principalmente para lo que son los matrimonios. Entonces vamos a comenzar, no vamos a darle tanto preámbulo, vamos a capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces aquí Pablo se está refiriendo en que en alguna ocasión la iglesia de Corinto lo inundó, le mandó una carta inundándolo de dudas, ¿no? Y aquí retoma el tema, ¿no? Tomando como quien dice como referencia fornicación que ellos, o esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo les diré? Es que de repente se van a, bueno, esta práctica de ¿cómo se dice? Culto. De idolatría, de prostitución, se me fue la palabra. Esta práctica de prostitución sagrada, bueno, dice, bueno, esto que ustedes practican se debe a este tema, ¿no? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero bueno, vamos a ver aquí, ¿por qué es tan tajante aquí nuestro apóstol Pablo decir mejor le fuera ni siquiera al hombre enamorarse? Es que es un punto irónico. O sea, es un punto irónico porque si voy a tomar otro texto como referencia, como paralelo. Jesucristo le dice a los que lo están oyendo: si tu ojo te da ocasión de caer, quítatelo, que es mejor que entres tuerto al cielo que con los dos ojos te vayas al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, es mejor que te la mutiles en lugar de irte al cielo. Es mejor entrar al cielo sin brazo que irte al infierno con los dos brazos. Entonces, es paradójico lo que dice el apóstol Pablo, o es irónico en el sentido de que lo ideal sería que no tuviéramos un instinto sexual. Así es. Eso sería lo ideal. Y toma como referencia, o veamos cómo el apóstol Pablo toca el tema y lo atañe o lo imputa solamente al hombre, no a la mujer. Porque en ese momento la mujer no tenía el derecho de elegir a un hombre. El hombre era quien elegía a la mujer. Entonces, este es el primer versículo. El versículo 2 nos dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, a causa de que lo que a ustedes les inunda es la inmoralidad sexual, mejor les es que cada quien tome tanto una mujer, el hombre a una mujer y la mujer a un esposo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es que, vamos que más allá, o sea, no solamente vamos a tener no lo vamos a solamente, porque hay que tomar en cuenta que lo está escribiendo, o sea, quien lo transcribe es Casiodoro, y Casiodoro usa figuras retóricas para que el texto no pierda ese enfoque divino o sacro que es la palabra de Dios, ¿no? Así es. Entonces lo que dice el apóstol Pablo ahí, en pocas palabras, es que es mejor que en lugar de andar buscando elevar sacrificio a la diosa Artemisa de manera idólatra, es mejor que mantengas una actividad sexual con tu esposa y tú como esposa la tengas con tu esposo, en pocas palabras. Evitamos estas fornicaciones. Sí, o sea, evitamos yo creo que los grandes problemas de la iglesia es el tabú en estos temas, ¿no? Sí. Porque o sea, yo tengo miembros en mi iglesia que tienen más de 15, 20 años en el evangelio y apenas me están preguntando acerca de ese tema. Porque como es penoso para algunos, para otros es como... Es que también es un tema, también es un tema íntimo, ¿verdad? Y es difícil abrir la intimidad en sí a la gente, ¿verdad?
Así es. Entonces, por eso yo creo que se complica tanto que es tabú como que es un tema íntimo y tiene que ganarse la confianza poco a poco. Entonces, sí cuesta a veces abordar esos temas en la iglesia. Sí, por eso es Pero mejor, es muy sano, es pero es muy mejor sano. ir con una prostituta que abrirte al tema. Exactamente. Sí, porque Es lo que hace, es lo que se hace. porque es el punto. Sí. El Sí, punto tiene que ser. Y no- es mejor que yo me vaya al harén Ujú. y me gaste unos 3,000 pesos en prostitutas, o es mejor que yo busque una mujer fuera del matrimonio, un amante, Sí. que yo Reconocer. reconocer nuestros problemas que tenemos sexuales. Como Así es. Exactamente. Y luego el versículo 3 nos dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es este deber conyugal? No? Porque generalmente nos gusta evadir el tema sexual, pero aquí estamos hablando y Pablo es muy, muy directo, ¿no? A causa de las fornicaciones. Estamos hablando del tema sexual. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a su iglesia? Mujeres tengan relaciones con sus maridos, maridos tengan relaciones con sus mujeres. Cumplan. Pero, así es. pero ¿cómo? Cumplan. Esa parte es muy importante, Liz, que mencionemos. Que la mujer, ¿qué dice? Cumpla. Y que el hombre, Cumplan. y cuando hablamos de cumplir, ¿en qué sentido va esa? O sea, no, esto no es que hoy quiero, mañana no quiero. No está condicionado. No hay una condición. Esto es, en pocas palabras, el apóstol Pablo lo marca como una obligación dentro del matrimonio. Así es. Entonces, el asunto aquí es eso. O sea, vuelvo al mismo punto. Nosotros vemos de manera perversa la relación El sexual, acto sexual. Sí. de tal manera que nosotros creemos que tenemos la autoridad, y eso vamos a golpear un poquito el feminismo en el sentido que dicen, es mi cuerpo y yo decido cuándo y con quién. Así es. Y el hombre dice, no, espérame. Tú no quieres entrarle conmigo como yo quiero, bueno, yo me busco otra. Sí, Entonces, buscan una alternativa. pero en pocas palabras, el apóstol Pablo dice que dentro del matrimonio Hay un deber, o sea, eso es lo que palabra Es que a mí me una encanta. responsabilidad. Es un deber conyugal, es lo que es parte de tu obligación, porque muchas veces lo vemos como que, o sea, si hoy ando de buenas, si no ando cansada, y como mujer, bueno, yo a lo mejor hablo por mí porque ustedes no son mujeres, pero como mujer es más fácil dar excusas, ¿no? Para cumplir este deber, es que estoy cansada, es que los niños, es que hoy me tocó El hacer clima. las tareas. No, y ahora en cuarentena ustedes creerán que la mujer ahora estamos más a gusto, ¿verdad? Sin mandar a nadie a la escuela ni a los trabajos. Pero aún así es hacerle todavía tus deberes, añádele el ser maestra, añádele todavía cumplir con tus obligaciones, con los demás deberes, y luego todavía tener que esperar a que las niñas se duerman y cumplir con el marido. Entonces, excusas siempre vamos a tener. Pero aquí lo que me encanta del apóstol Pablo es tu deber, es parte de Y- tu obligación. ¿no han visto ese meme? Yo digo amén a esa palabra. ¿No has visto ese meme? Pero también se dicen el hombre, no nada más a la mujer. ¿No has visto ese meme donde entra un chavo hacia su cuarto y le dice a la esposa, ahí están las pastillas para el dolor de cabeza? Y ella lo voltea a ver así con cara extraño. Le dice, no tengo dolor de cabeza. Y le dice, eso es lo que quería escuchar. Casi Ya no hay Eh, excusa, ya no hay ya. excusa. Oye, pero también hay algo que debemos de ver, que no nada más le dice a la mujer, también al hombre, porque también se da El hombre caso tiene en que- apatía a veces. En que el hombre también llega a tener excusas de que está cansado, Es que- de que si el estrés, que si lo otro. Y también pone esa excusa, y cuando la mujer, porque también, o sea, porque uno lo ve como mujer el hecho de que el hombre siempre va a tener ganas, pero llega el caso en que la mujer también tiene ese deseo sexual, Porque y que el es hombre un- se le niegue. Porque es No algo... es de Dios, que el hombre se niegue, no es de Dios. Y no. No es de Dios. O sea, porque sí los hay. No, sí, yo creo Yo que los conozco. Y tú sabes quién es. Te estoy viendo a ti, a la Ah, es show. No vayas a escribir, no vayas a exhibirte. No te voy a exhibir, pero ya sabes que no. Mira, el punto aquí es ese, o sea, es que nosotros tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Eso es lo que dice el apóstol Así es. Pablo. Cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa,
cuida a tu esposo. ¿Y de qué manera tienes que cuidarlo? Porque ese es el asunto. Cuando vienen personas a terapia matrimonial y vienen con heridas de infidelidad, regularmente la mujer es la que se hace la víctima. La víctima. Y por el otro lado, el hombre también se hace víctima. Entonces, llegan los dos y me dicen, no, es que, pastor, él me fue infiel. Yo le he dado mi vida y mi juventud. Y él dice, no, es que yo sí fui infiel, pero es que ella también. O sea, yo creo que es una situación de ambos. O sea, uno, por no tener la valentía de tomar la situación y buscar ayuda y buscar la forma de solucionar aquello. Y la otra, porque vive cómoda, porque al final de todo, sí es Sí tiene parte, o es parte de la consecuencia. Ella está afectando el resultado. o sea, para mí, los dos son víctimas y los dos son victimarios. Así es. Para que esta situación se dé, es que definitivamente los dos fueron causantes, ¿no? Entonces, versículo 4, vamos a leer y pongan atención porque este me encanta. Porque es el que ataca el feminismo, el que ataca también esa percepción actual que tenemos las mujeres de decir, mi cuerpo es mi cuerpo y nadie me lo puede tocar. Bueno, dice, el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 4 nos dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero me encanta porque también la da la otra parte, dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y fíjate que lleva doble connotación. A ver, La doble connotación respecto al hombre. así es. Porque si este cuerpecito que Dios te dio Aquí no es para que se coman los gusanos, Se va a echar a perder, este cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a ella, porque ella es su esposa. Sí, sí, sí. Sí, Si andaban ahí de Casanova, es casada. sí, ya está, ya la ganché. No, ¿cómo? Pero lo hiciste con cara de tristeza, ¿no? Sí, No, sí. Sí. Mira, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este cuerpo tú no se lo puedes dar a nadie más. ¿Por qué? Porque es mío. Porque es de ella, a menos que ella lo quiera compartir. Nada, Tachito. eso. No, pero ese es el punto. Entonces, cuando tú, en el capítulo, en el programa pasado, vimos que desagradas a Dios, o los corintios desagradaban a Dios al cometer tal idolatría, pero ahora el apóstol Pablo también dice, hey, pero también les falla a tu esposa porque tu cuerpo Le pertenece, le a tu pertenece esposa. a ella y el de ella a él. O sea, está siendo desleal con Dios y con tu esposa. Y ahora, por el otro lado, si las visitas a la diosa Artemisa eran ocasionados porque ella no accediera a tener relaciones con él, Así es. también corta por ese lado y le dice, hermanita, pero es que tu cuerpo No te pertenece. le pertenece a él. Entonces, eso está tremendo, porque cuando algo es tuyo, Sí. tú lo puedes usar a la hora que tú Disponer- quieres. disponer de él. Pero sabes que este mensaje casi no se da a la iglesia. No. Y a mí me frustra porque hay muchos matrimonios que están quebrados por el hecho de que se sienten dueños de ellos mismos. No, es que mi esposo no me comprende, es que quiere tomarme cuando no ve que mi cansancio. Pero no entiendes que desde el momento en que tú te uniste, y eso es parte, o sea, a las personas les encanta la ceremonia religiosa y dicen, ustedes van a ser un propio cuerpo, pero no lo comprenden, no No. entienden el hecho de que tú ya no eres tú, sino tú eres de él y él es tuyo. Esa parte es difícil de comprender y entonces cuando se viene la manipulación, muchas veces como mujeres, tristemente lo acepto, ni modo de decir nuestro género femenino, manipulamos al hombre a que él haga mi voluntad a cambio de los favores sexuales, Del ¿no? sexo. Conocido por los libros de algunos que he leído, que se llama prostitución doméstica. Es decir, tú cambias relaciones sexuales por carro, por viajes, por comida, por ropa, por salidas, por permisos, por mi mamá se va a venir a vivir conmigo
y va a tener más acción. ¿Y qué dice su pareja? Bueno, pues No, ya, sí, ya tráete que- también a tu a papá, tu hermano, a quiera. todos, Trato tráetelo. de descendencia parentela. Sí, botarga. tú pero tráete. entonces ahí hay una manipulación. Es Y ahí que- no le pertenece Porque ni no se debe. comprenden este concepto Así de es. que mi ¿Cómo? cuerpo ya no es mío. ¿Cómo puedes negociar con algo que Pero no es mira, tuyo? pero mira, Exactamente, exactamente, ¿cómo pero se mira conoce? lo distorsionado Que ya es de él. lo distorsionado que estamos que está el cuerpo de Cristo como tal, las iglesias, que este patrón bíblico no se tiene. O sea, somos herejes en el matrimonio porque estamos en contra de lo que el apóstol Pablo cita y la palabra de Dios nos ilumina para seguir o para darnos pauta en el matrimonio. O sea, este caso que estamos mencionando ahorita es muy común en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Y no tan solo en la iglesia, Abraham. Es una cultura que ha invadido, o sea, esto comenzó en la sociedad, en los avances sociales, en el correr de la sociedad, porque la sociedad constantemente va teniendo cambios, y en lugar de la iglesia ser un parámetro de decir, no, Así es. no, la Biblia dice esto, no, todos se suben al mismo barco. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que hay pastoras hablando de un feminismo radical desde el púlpito. Y vemos pastores haciendo de esto de manera machista desde el púlpito. Y entonces, una guerra de sexos al final. en pocas palabras, también en la iglesia cristiana hay esos puntos. Entonces, pero el punto aquí es que cuando hay escándalos sexuales dentro de la iglesia, ahí es donde nosotros queremos tapar el asunto y no resolver el asunto. Así es. Así es. Bueno, sigamos con el versículo 5. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Es que no tenemos ninguna excusa. Prácticamente dice, no te niegues, no des excusas para unirte a tu marido, para llegar al acto sexual no tienes ninguna excusa. Y dice, si acaso por algún consentimiento mutuo. Y ahí es donde está el asunto. Porque, Pero, por ejemplo, no, si y tú te vas a un retiro espiritual, A la que iba. tú te vas a un retiro espiritual de 30 días, quieres buscar a Dios, porque lo perdiste por ahí. Se me escapó. Andas buscando a Se me Dios escapó de las porque manos. solamente está en un lugar en específico. Entonces tú lo vas a buscar allá. Entonces el apóstol Pablo dice que si tu esposa dice, no, mi amor, y luego yo qué, yo tengo necesidades, en ese momento tú debes de abortar el tema, el barco, el plan. Pero el asunto aquí es todo lo contrario. Te metes a tu cuarto a llorar. Es que tú no me apoyas mi vida espiritual. Yo me voy a ir al mundo porque no estoy buscando a Dios. Porque esa es la manipulación emocional. Entonces, ¿cuántas mujeres han manipulado a los hombres a través de la vida espiritual? Porque eso es lo que está cortando el apóstol Pablo ahí. Sí. O sea, no, porque estamos hablando de una iglesia que se adjudicaba que eran espiritual. súper recontra espirituales. Entonces, el apóstol Pablo dice, si tú te quieres hacer la espiritual, a base de abandonar a tu esposo No juegues con para fuego, buscar a Dios, pero lee la última expresión que usa, ¿a causa de qué dice? a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no nos podemos hacer valiente. No tenemos esa capacidad para abstenernos de Pobre de los sacerdotes. Es en contra de la naturaleza. El celibato es antibíblico. No, es imposible. Esos que dicen que no, es que Dios ya me hice eunuco. No, siervo hecho del diablo. Pero es que sí, muy tristemente la iglesia y sí es como la iglesia de Corinto, ¿no? Se creen tan espirituales y se llegan a esos retiros y veladas de oración y porque somos demasiado espirituales, pero no comprendes que estás desatendiendo lo que es tu deber conyugal.
Y dice mutuo Entonces, acuerdo. no te creas tan espiritual, o sea, Sí. no tienes esa capacidad, no. Y dice mutuo acuerdo porque al Ni final de siquiera Dios cuentas se lo está exigiendo al final de es un cuentas. es un contrato que tienes tanto tú con tu esposa. En el contrato es mutuo acuerdo. ¿Estás de acuerdo que vamos a tener como quien dice, un break, una pausa? Ok. Si no, es lo que dice, lo acota Pablo. Si no, no tienes derecho a aplicarle la ley. Si uno de las partes ¿No está de acuerdo? no está de acuerdo, Mayday. Exactamente. O sea, No se puede. no le quieras pegar, no quieras justificarte Así es. con lo que dices tú, con lo espiritual, de que utilices la parte espiritual para ablandar al otro Voy negociante. a dirigir el culto y tengo que estar consagrado. Oye, eso ahí, para ahí iba yo. Eso está bien Es que matona. es bien triste Yo- porque en lugar de fortalecer los matrimonios con este tipo de doctrina, los está destruyendo. Cuando yo fui pastor allá En Chihuahua. Sí, ya iba a quemar dónde. No, Donde fui pastor allá por ahí, muy lejos. Una ocasión, una hermana le tocaba dirigir. Y me la encuentro yendo yo hacia la tienda por una coca porque saben cómo soy obsesivo. Y yo siempre llego donde yo tengo que estar, llego 1 hora y media antes o 2 horas. Entonces abrí el templo, pero fui a la tienda por una coca y me encontré que la hermana venía caminando y le dije, hermana, no se le voy a olvidar que le toca dirigir hoy. Me dijo, hermano, no puedo. Y yo dije, pues yo la vi yo. Sana. Dije, Cuerda. no. Buena Y de le estoy salud. avisando 1 hora y media antes. Le digo, hermana, pues entonces le da chance de darse una bañadita y... No, hermano, es que no puedo. Y yo, ignorante, Inocente. Sí. Pobre amigo. le digo, hermana, ¿va a salir? No, pastor, no puedo, hágalo usted por mí. Digo, pues, bueno, ya no sabía yo qué decirle, ¿no? Sí, no sabes cómo Hasta que ella me dijo, ay, pero, ni modo, pastor, es que ayer tuve relaciones con mi esposo y no puedo ir a dirigir porque Me siento a nosotros nos impura. enseñaron que si vas a dirigir tienes que consagrarte con una semana de anticipación, o sea, nada de nada y puro ayuno y oración. Digo, Imagínate, pobre no. marido. Y, Que no se le atraviese una y filistea porque- luego yo ponía a dirigir a todos los cultos, imagínate. Pero Era o sea, inhumano de tu parte. No. sí, perdóname, ya iba a decir nombre. Pero el punto es ese, o sea, ¿cómo llamar inmundo lo que Dios ha creado? Así es. No sean bañados. Ahora, y luego siendo sinceras, porque es lo que me encanta, ¿no? Dice que Pablo es bien directo, dice, más, ahí ya se me fue, pero que no, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Que muchas veces nos creemos espirituales y decimos, no, si vamos a aguantar, no sé. Pero Bueno, lo vemos desde el punto de ya como matrimonio, no, siendo sinceras. O sea, si para la pausa que tenemos las mujeres al hombre se le es difícil, ahora imagínense todavía le pones la pausa de tu ciclo menstrual y todavía quieres añadirle más pausas. más santidad. Pero el punto es que, irónicamente, el apóstol Pablo dice, si tú te crees tan súper espiritual, o sea, y no estás cumpliendo tu función como esposa, no lo eres. Así es. Regresa a tu realidad. Y también aquí la palabra incontinencia, Pablo realza o denota la naturaleza del hombre, que el ser humano Dios lo creó para Como un ser sexual. como un ser sexual, exactamente. Amén. Él dice que va a caer, que no somos, que la incontinencia, al final de cuentas va a volver, tu naturaleza va a aflorar. Así No es. puedes ir en contra de tu naturaleza. Es antinatural. Es ¿no? antinatural. Y Amén. bueno, el versículo 6 nos dice más, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Ese es Porque muchas veces, y yo creo que de ahí sale el celibato, ¿no?, de los sacerdotes, Eso es de que tan- tienen ese don de continencia, esa capacidad, Pero cuando, y la pederastía, todo lo que da. Sí, a todo lo que da por abajo del agua. y no nada más en lo católico, amigo. No.
También en todas partes se cuecen habas. En todos lados. Es que el punto del don de incontinencia está hablando de la edad. Cuando ya llega a una edad donde ya llegó a ti la andropausia o la menopausia y se disminuye El en placer gran sexual. dosis el apetito sexual. Entonces, el apóstol Pablo lo marca como un don porque él ve el llegar a ese punto como un regalo de Dios. Entonces él dice, yo a la verdad quisiera que todos ya llegaran a la edad que tengo, que Dios me ha regalado todo este tiempo de vida y ya no tuvieran deseos. Pero realmente yo hasta ahorita, el día de hoy, algunos comentaristas hablan acerca de cuando dice el texto que algunos los hacen eunucos y otros nacieron siendo eunucos. Pero para mí en mi exégesis habla puntualmente ya Pablo para este tiempo y es un anciano, ya no tiene el mismo ímpetu que tenía en su juventud y él dice, pues ojalá todos pudieran estar sin apetito, pero el contexto dice que todo lo tenemos. Así Así es. es. Es una paradoja. ¿Sí? O sea, realmente a lo mejor les fuera no tener este deseo o atracción sexual, pero la tenemos. O Al final de simplemente- cuentas es parte del paquete completo que Dios nos ha O dado. Pablo dice, ubícate, si estás en la etapa de no tener ese deseo, pues no importa, adelante va. Pero si estás en la flor de la juventud, de la edad y tienes ese apetito, no lo reprimas, o sea, no quieras estar, Más espiritual. Pero No, es que no, exactamente, más. es imposible reprimirlo. Sí, no se Por puede. eso esta es la cura para el adulterio, Así es. para la fornicación, Así para en el sentido que si tú quieres que tu esposo esté ahí contigo y te sea fiel, no te niegues. Entonces sería, está bien difícil, entonces sería, retomando el tema del programa pasado, era el problema era la fornicación por el culto a la diosa Artemisa. Entonces, el consejo de Pablo parafraseado sería, mujer, ten a tu esposo, como decimos vulgarmente, bien comidito, hasta que diga ya no, y verás que ni ganas de ir a hacer sacrificios, De ir a probar otro de ir a alimento. probar otro. Es que se le va a quitar lo espiritual con la diosa Artemisa. Es que en pocas palabras, en el No, medicamento, da él el por qué estaba sucediendo este asunto. Exactamente, es la radiografía. Él identificó el Entonces, problema. si dentro de la iglesia, fíjate que gracias a Dios yo voy en récord ni una muchacha embarazada, ni adulterio en los lugares donde yo he estado de pastor. Porque yo creo que es muy importante que las personas entiendan que esto no es un lujo, no es una chiflazón, no es que tu marido nada más quiera estar arriba de ti, número uno, es un aspecto creado por Dios. Si tú tienes queja de eso, reclámale al que lo hizo, a quien nos diseñó así. 2, es una necesidad. Y 3, es un mandato divino. Así es. Bueno, seguimos con el versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin mujer, sin obligaciones. Y eso es algo que muchas veces como que lo vemos como que, ay, qué mala onda Pablo, ¿no? Pero realmente Pablo comprendía los retos de un matrimonio. Entonces cuando, por ejemplo, yo, si lo soy sincera, a una mujer soltera no le voy a decir cásate, porque he experimentado lo difícil que es el matrimonio, ¿no? El cumplir también tu deber conyugal, tanto en el acto sexual como en el resto de las áreas, es algo complicado. Por eso cuando yo leo a Pablo en esta forma, dije, no, yo creo que soy como Pablo de amargada y diría, mejor te sería quedarte así como estás. ¿Por qué? Y luego más adelante, en los siguientes versículos, Pablo lo va a explicar por qué es mejor que ellos se quedaran tal cual están, ¿no? Sí, porque el punto es, si tú te vas a casar, entiende que esta es tu obligación. Así es. Así es.
O sea, no asumas el matrimonio sin conocer. entender Así que es. esto es parte de tus responsabilidades como mujer y como hombre. Pero es que nos venden la película de Hollywood Sí, del del matrimonio, matrimonio, todo o es sea, feliz. todo es una película de Hollywood que terminan amándose, que viven felices, que Para tienen siempre. hijos, pero realmente yo creo que falta un poco más de conciencia acerca de qué es el matrimonio. Pero yo te voy a decir algo, que quiero hacer la parte, porque no sé si nos estamos yendo al punto de que pues el matrimonio es lo peor que te puede pasar. No. Porque por el otro lado, o sea, si la mujer entiende cuáles son sus obligaciones y el hombre entiende cuáles son sus obligaciones y se alinean Así es. a lo que la Biblia dice, Así es. el matrimonio es una bendición de Dios. Así es. Lo Porque- llegas a disfrutar, llegas a la plenitud en el matrimonio cuando realmente conoces los preceptos por los que o bajo el cual Dios los estipuló y los llevas a cabo, pero cuando no, el matrimonio es un Porque- desastre y una tortura. Porque acuérdate que en el Antiguo Testamento Dios mismo dice que honroso delante de los ojos de Dios es el matrimonio sin mancilla. Entonces, y cuando vemos nosotros al apóstol Pablo tomando el matrimonio como figura de la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, sin los vicios de la mamá y asumiendo el reto bíblico, un matrimonio puede llegar a ser pleno en todos los sentidos. Así. Porque, bueno, las mamás, y lo digo con conocimiento de causa, hay muchas mamás que le enseñan a sus hijas a ser malas esposas. Y hay mamás que le enseñan a sus hijos a ser malos esposos. Así es. No les des todo el dinero, mijo, y no esto, y no y tú, mijita, o sea, y es paradójico, Los porque perturban. imagínate, tú tienes un hijo y una hija, y al hijo le enseña a no dejarse de la mujer, y a tu hija le enseña a contrarrestar a lo que le estás enseñando a tu A hijo. tu hijo son polos, estás polarizando Es en correcto. bueno y en malo, dependiendo de qué te convenga. Pero pues así es nuestra triste realidad, ¿no? La triste realidad de la sociedad y también de la iglesia, lejos de los preceptos de Dios, es un matrimonio que realmente no va a ser jamás funcional, pero cuando, como dice Eli, y eso es algo que es muy cierto, cuando realmente tú conoces la palabra de Dios y conoces cuál es tu función y la llevas a cabo, sin duda el matrimonio es algo de lo más placentero que Dios le pudo entregar al hombre. Así es. Entonces, versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y dice que una vez yo llegué a escuchar este texto en un jovencito que decía, no, es que yo pues ya quiero me estoy desesperado por tener relación sexual, entonces lo mejor es casarme. Entonces, sí va hacia ese lado, pero no es, sin comprender lo que es la responsabilidad del matrimonio, también es algo inconsciente, ¿no? O sea, casarme nada más por tener relaciones sexuales es algo que al final de cuentas no es una opción válida para contraer nupcias. Pero toma en cuenta el contexto. Así es. El contexto es que le está hablando a quiénes, a las viudas Y a los o viudos o solteros de que ya tienen una, porque tenemos que tomar en cuenta la cultura judía o la cultura de Medio Oriente, que lo que para nosotros es un joven, para ellos es un niño o un adolescente, y lo que para nosotros viniera a ser un adulto mayor, porque en ellos no existe la palabra adulto mayor, para ellos es niño, joven y anciano. Entonces el joven es desde los 30 hasta los 45. Entonces no es válido que un muchachito de 20 años De que 17, que ¿cuál no 20? tiene ni con qué sobrevivir, quiera casarse nada más por tener relaciones sexuales. No, porque al final de todo hay que tomar en cuenta que este es otro tema que deberíamos abordar en otro programa porque no encaja en este, pero voy a hacer un paréntesis.
porque cuando hablamos de las hormonas, el cambio hormonal en la adolescencia, hay mucho empuje en esos temas. Entonces, yo creo que como padres hay que hablar demasiado con nuestros hijos, tanto niñas como niños, de la experiencia que están teniendo. Y hablarle, no solo porque la gente solamente habla regañándolos, no, tienen que haber una orientación de cuáles son las responsabilidades. Como yo decía hace un momento, el no cristiano lo ve solamente con el tema de placer y el cristiano lo ve solamente como el tema de reproducción. Entonces, son ambas, es placer y también es reproducción. Si tienes deseos, bueno, mijo, tiene deseos, pero ahorita, en este momento, no estás en etapa de ello. Porque, con lo que tú decías, es una responsabilidad muy grande el matrimonio. Luego ahí se andan divorciando. Buenas noches. A los 3 meses. Bueno, versículo 9 nos dice, versículo 10, dice, para los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casa o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ah, este texto es de los que te gustan, gordo. Sí, esos son de los que nos gusta a nosotros los cristianos, de torcer lo más que podamos, Es que ¿no? perdón que meta, como dice, que interrumpa, Escuchada. pero ese texto es el favorito cuando hacemos una tipo parodia e imaginamos Eso nos ayudan a juzgar bien padre, ¿no? Sí, Bien sabroso. imaginamos a una persona que va con el pastor, una mujer que se quiere divorciar y va con el pastor, y lo primero que hace el pastor, escucha la palabra de divorcio y ¿a dónde se va? O separación. Primera de Corintios 10 y 11. ¿Y es correcto? Es que, buenas noches. Híjole, te vas a quedar sin casa. Es que el punto aquí es que, no sé si Liz recuerde, nosotros vamos a dar un taller aquí en la iglesia que va enfocado a las mujeres y va enfocado a los hombres, y es un estudio muy interesante que vamos a dar. Y uno de los libros que comparto con Liz, porque Liz es la maestra de los estudios bíblicos aquí en la iglesia, yo soy un simple mortal. Un gusano de Jacob. ¿Cuál es el concepto de la mujer en ese momento? O sea, es que nosotros cuando hacemos interpretación del texto, lo hacemos sin tomar en cuenta la cultura. O usando nuestra cultura. Es correcto. Que está todavía peor. Es lo más común. O sea, ¿cómo esto más o menos en nuestros días sería esto? Entonces, en aquellos años las mujeres eran desechables. Así es. Entonces, haz de cuenta de... Traían el ADN de Eva, de pecaminosas. Y mira, El que espíritu de eso, Jezabel. Jesucristo, cuando Jesucristo dice que Moisés lo dijo por el duro corazón de los hombres, a eso se está refiriendo. O sea, habían judíos en el Antiguo Testamento que por el simple hecho que la mujer no supiera cocinar, le daba carta de repudio. Si no le causaba placer, le daba carta de repudio. Si se puso gorda, le daba carta de repudio. Entonces, en el sentido es que el apóstol Pablo dice, si ves la oración gramatical, estamos hablando de que es una iglesia que se creía sumamente espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Es que con el pretexto de que me casé, mi esposo no quiere servir a Dios, me divorcio de él. Con con el pretexto espiritual y mi esposo me está obstruyendo. Y con el hecho también de que mi mujer no me complace, en lugar de resolver el asunto, le daban carta de repudio. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo en este sentido, en este pasaje, tomando en cuenta este contexto, estamos hablando de este texto, es que no
no es motivo eso para pensar en el divorcio. Así es. Entonces, sí hay razones, y lo vamos a ver más adelante, que el apóstol Pablo da. El versículo 12 nos dice, y a los demás yo digo, no es Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces aquí vamos a hacer Ese es una otro. pausa. Uf. Sí, porque muchas veces, como tú dices, Es tomado de 2 líneas mal esos textos. no, Adelante. estos textos y muchos diría yo. Entonces aquí lo que nos estaba diciendo Eli, ¿no? Esta iglesia de Corinto era tan espiritual que no se creían dignos o no veían a su mujer o a su cónyuge digno de seguir siendo su esposo o su esposa, porque él era demasiado espiritual como para estar ligado a una inmunda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban a ofrecer o a pedir lo que es el divorcio. Entonces lo que Pablo les dice, si tu mujer está contigo y no quiere separarse, ¿por qué no busques divorciarte o separarte de ella? Y lo mismo sucede con la mujer, porque aquí él ataca las dos vertientes, tanto para el hombre como para la mujer. Pero aquí sí recurro a él y dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿A qué se refiere? Pero, porque muchas veces pero lo también pervertimos. en el otro versículo, que esa expresión que malinterpretan de que el cónyuge se santificará. En la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Entonces, hay que empezar desde ahí. Okay. ¿Por qué dice, tú que eres teólogo, Abraham, hermanauta? Gracias. Para servirle a Dios y a la gente. A la audiencia. ¿Por qué dice que se santificará? Es que me cuesta entenderlo literal. No creo que yo, siendo pecador, obtenga una santidad por alguien que tiene el llamado. O sea, no es literal para mí. Es que No sé. la posición es que estamos hablando que la fornicación y el adulterio son pecados. Así es. Entonces, El en el contexto. tú satisfacer a tu esposo sexualmente, vas a evitar, aun cuando él no es incrédulo, va a evitar que él incurra en el delito del adulterio. Hablando de santificación, hablando de que no va a caer en ese pecado. Sí, no, aun cuando tu esposo Ya. es incrédulo, no va a ir con Artemisa porque está bien atendido Ok, aquí. Ya lo entendí. Ya, correcto. Si tu esposa no es incrédula, aunque ella no tenga los preceptos divinos, no te va a engañar con otro hombre. Así es. Pero es más Porque fácil, tú o es más la tienes bonito bien. el concepto que se tiene originalmente, ¿no? De que si yo soy santa, cada vez que me uno a mi marido, pues él va a ser santo. Sí, es que eso lo pone. Imagínense los dos, ustedes dos santos, Él ya tiene el cielo ángeles ganado. ahí volando alrededor. Ángeles. O sea, No, es pero está algo muy buena esa lógico. explicación en ese sentido. O sea, que no permites que vaya que caiga en el pecado. Como que. Y ahora cuando habla de los hijos, o sea, era mal visto tener hijos de hombres ajenos. Entonces esos eran, como hasta hoy y a mí me da cosita cuando me dicen, no, es que yo soy hijastro. yo soy hijo de mi papá, pero mi papá tiene un matrimonio, tiene su familia, y mi mamá era amante de mi papá. Entonces, o el término que se usa son bastardos. es correcto. Entonces, como el término bastardo no existe en el Medio Oriente, se interpreta así, Como inmundos. como inmundos. Entonces, los hijos, y es muy, muy bonito ahí, como lo dice, porque los hijos que son nacidos en el matrimonio, esos no son bastardos, son hijos de una familia feliz. Versículo 15 nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese.
pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, aquí es donde vemos, ¿no? Como quien dice una contradicción. Primero nos está diciendo que no se separe, pero si al final nos dice que sí. O sea, ahí entra. Pero todos nos quedamos dependiendo de qué querramos. ¿De qué queremos defender? Si queremos defender que el matrimonio infeliz, porque tristemente eso es lo que es, un matrimonio ¿Aguanta infeliz, el divorcio? ¿Aguanta? aguanta lo que quieras, golpes, infidelidades, ¿no? Citas el... Cítese El 12. El 12. Pero si no, si te conviene, pues citas el 15. Entonces, qué contradictorio es la palabra de Dios. Si lo Pero, vemos de una forma tan pero literal no y es fuera de su contradictorio. contexto. sí, es que en el contexto ahí está, en que si tienes un matrimonio estable, aun cuando tu esposo no es creyente, es incrédulo, no tiene necesidad de divorciarte. No antepongas la religión o no interpongas a Dios No como eres pretexto para divorciarte. Así es. Entonces, el versículo este es el que nadie quiere tocar y todo el mundo le saca la vuelta. Porque no encaja con la filosofía o con la doctrina cristiana. Sí, porque no, o sea, si tú vienes, fíjate que a mi mamá, en paz descanse, Dios la tenga en su santa gloria. Mi mamá tuvo una experiencia de que una hermana fue y le pidió un consejo, le dijo que su esposo la golpeaba demasiado y que qué hacía. Entonces mi mamá le dijo que había que orar, que había que buscar a Dios y que Dios lo iba a cambiar. Ella regresó a su casa y el marido llegó borracho y la estaba golpeando y se fue la luz. Ahora sí, como dijo el hipnólogo, se fue la luz. En todo el barrio. Prende la vela. Entonces, el hombre, por tal de que ella no se le escapara, la agarró por el cuello. Cuando regresó la luz, la hermana ya estaba morada, la mató. Entonces, el punto aquí es que el apóstol Pablo aquí da esa pauta. Sí, esa licencia. Si tu esposa te abandonó, si tu esposo te abandonó, tú tienes oportunidad de rehacer tu vida. Eso es lo que dice el apóstol Y tú Pablo. dices que amén a esa palabra. No puedes obligar a una persona, porque esa es la Y esa parte. es la palabra que dice, no está sujeta a servidumbre. A servidumbre. O sea, No porque. está esclavizada a vivir una vida de tortura. Pero mira, es que esto es más allá de eso. ¿Por qué? Porque en el contexto, tomemos en cuenta que el texto dice que es imposible que un hombre viva en abstenencia sexual. Sí. Eso es lo que está diciendo el autor. Y a este punto dice, no puedo obligar a una persona a vivir en una esclavitud sexual. A complacer sexualmente. No. A abstenerse de. Porque, mira, la línea que viene es el matrimonio, primero empieza en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 1, comienza con el que tomó a su madrastra, a la mamá de su papá como mujer. La esposa de su papá. Luego sube a La fornicación. como religión, Como una prostitución sagrada, y luego baja en el matrimonio, y luego baja a la vacuna, que es que tienen obligación de satisfacer sexualmente a sus esposos, y cae acá donde dice, pero si él y ella se va, tú no quieras cargar con esa losa que está arriba, que es quedarte solo y quedarte sola para siempre, sin actividad sexual. Porque retomemos, el hombre y la mujer son parte necesaria de ellos, ¿no? Es parte de la naturaleza. Entonces dice, no quieras hacerte esclavo de ello. Por eso digo que tiene doble connotación. Una, no lo obligues a quedarse.
si él se quiere ir, déjalo ir. Y dos, no te obligues a hacerle Y fiel no, a ese es recuerdo. correcto. Yo conozco varias personas que su esposo se fue con otra mujer y están ya se apegados. casó y ya está teniendo hijos y es feliz con la otra mujer y la hermana pues sigue orando y los profetas le han dicho, dice el Señor, que tu marido va a regresar. Sí. Y la hermana ya llegó a los 50 años cargando la losa de estar sin actividad sexual y esperando a un hombre que jamás volverá. Así es. No, y tristemente una vez ya alguien me llegó a comentar, ya una señora entrada en años, en la que me decía lo importante que era la oración después de que una pareja se separa. Y me dice, no, yo sufrí y viví tantos años sin mi esposo, sin mi pareja. Y pasados los años uno diría que no es importante, pero ahora él es el que me busca. Pero ya había hecho su vida, ya había sacado a sus hijos adelante, ya quien fue su pareja había hecho lo que había hecho, estaba solo porque al final de cuentas ya nadie lo quería, porque ya nadie lo iba a cuidar. Entonces yo me puse a pensar, realmente eso es lo que Dios tiene destinado para ti que eres creyente y que has venido al Evangelio. Y eso es lo que se refiere, o sea, si ya lo vemos a esta luz de la palabra de Dios, no estás llamada a servidumbre. A esa servidumbre. No. A rebajarte. Pero es que una ocasión yo invité a una persona que es psicólogo o psicóloga, para no evidenciar quién es psicólogo, psicóloga, y yo le pregunté que si el divorcio era una opción. Y ella desde el... Ella o él. Ella o él, Ella o él. ella o él, desde el púlpito, dijo, no, esa no es una opción. Entonces, el asunto aquí es que cómo nosotros podemos, porque yo en pláticas con amigos, yo les digo, o sea, tú le dices, no te divorcies. Bueno, la hermana o el hermano se va a su casa y tú te metes a tu cuarto con tu esposa, mantienes tus relaciones sexuales con tu esposa te hizo el desayuno, te levantas, te comes tus chilaquiles con tu jugo de naranja, pero aquel que tú le dijiste que no, está recibiendo los sartenazos de una mujer o está recibiendo los golpes de un De hombre. un hombre, así es. O sea, es fácil dar el consejo para otro. Sí, Sí, pero que está afuera. un consejo ausente de empatía y de amor. Claro, no es un consejo pastoral. No. Este es el consejo Sí, pastoral del apóstol así Pablo, es. diciendo, oye, si él se va, déjalo ir. Dios tiene el control de todo. Es que el tema del divorcio, creo yo, la Biblia, lo que me encanta de la Biblia es el equilibrio que le da a las cosas. Entonces, siempre el tema del divorcio lo polarizamos. ¿Es malo o es bueno? Y por regular siempre en las iglesias toca como es malo, ni lo toques, ni lo hagas, ni lo pienses en tu mente. Pero realmente aquí el apóstol Pablo, ¿qué te lleva a ese equilibrio? Porque siempre hay excesos del hombre, el hombre tiende a perturbar. Claro. Y la Biblia te da el equilibrio ese. Tampoco no te denigres, no caigas en servidumbre. Vaya. Porque el contexto va ahí, está ahí, o sea, está implícito. O sea, no es divorciarse porque engordó. Así no es. es divorciarse No divorciarse. porque no cocina No bien. cocina rico, pues no manches. No es divorciarse porque ya no la amo, dicen algunos. Bueno, espérense, vamos a ver el último versículo para que está aquí dejarle Sí. y que encaja con lo que estás diciendo. Ah. El versículo 16 nos dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer? Eso es lo que nos dice, o sea, al final de cuentas no buscas el divorcio por el simplemente hecho de que estás aburrido, de que ya el matrimonio no te hace feliz, no, porque al final de cuentas ese no es el consejo que Pablo nos está dando. Sí, porque yo creo que sí se debe hasta el último momento buscar salvaguardar Así es. el vínculo matrimonial. Así es. A ver, es que digo, bueno, Mientras se pueda. si tu esposo tiene problemas de adulterio fuerte, si tu esposo anda lujuriando mujeres ajenas, si tu esposo tú ves que platica muy Coquetamente. sensualmente con compañeras del trabajo,
Bueno, el siguiente paso, según el apóstol Pablo, es ¿cómo estoy satisfaciendo yo a mi esposa? En el caso del hombre, ¿cómo yo estoy satisfaciendo, bueno, de la mujer, cómo estoy satisfaciendo a mi esposo? ¿Cómo estoy satisfaciendo a mi esposa? Tú le echas ganas, él sigue siendo infiel, tú sigues echándole ganas, él sigue siendo infiel. Y un día él dice, ¿sabes qué? Se acabó. Me voy con una de 21 años. En ese momento tú le dices, sí, no Adelante. pasa nada. Adelante. Dios te bendiga. Vamos a dividirnos nuestras pertenencias. Vamos a dividir cuánto tú me vas a dar de manutención para mi hijo. Y ven con Dios, no peques más. Y yo que me estoy quedando solo o sola, es el momento de decirle, Señor, tú sabes todo. Como le dijo Así. Pedro a Jesús, tú lo sabes todo. Aquí estoy delante de ti. Tú dime qué es lo que sigue. Así es. Y el arquitecto de todas las cosas, según el consejo de su propia voluntad, te dará la salida. Entonces, tú tienes que estar abierto a eso, porque si tú dices, no, él se fue a vivir la vida loca, y tú dices, no, yo lo voy a esperar hasta que Cristo venga. Bueno, esa ya es una decisión tuya, pero no diga, es que Dios me lo pide. No, porque Dios no te lo pide. Esa es una esclavitud o es un yugo que tú te quieres poner. Yo tengo un caso que llegó a mis manos de una persona que su esposa lo violentaba a él, pero feamente. Entonces él viene y me pide un consejo, y para esto la esposa lo había abandonado, se había ido a Estados Unidos y le dijo que ya no volvería. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mi consejo es divórciate. Ella te violenta, ella no te ama, ella no ha hecho lo que le corresponde hacer como esposa, déjala ir. Y pues Dios te va a bendecir. Ese fue mi consejo. Se fue a donde él radica, y allá donde él radica, no, hombre, lo tupieron. No, Dios, mira que Dios va a restituir y que no sé qué, y que no sé qué. Estando allá a la otra persona, se le ocurre regresar y decirle, te voy a dar otra oportunidad. Te perdono, vamos a intentarlo nuevamente. Él viene conmigo y me dice, ¿qué hago? Le dije, no lo hagas. No va a funcionar y te va a lastimar tú y va a lastimar a tus hijos. No, imagínate, me tupieron a mí que soy el diablo dando malos consejos, que ¿Cómo no. evitaste la restauración de una familia? Sí. ¿Qué antifamiliar eres? Entonces él me dice, amigo, apóyame, quiero volver con ella. Yo le dije, yo te apoyo y estoy para ayudarte, pero no va a funcionar. Regresan y menos de un mes, y ella ya lo estaba tratando mal otra vez y lo volvió a abandonar. Yo le dije, ¿qué te dije? Te lo dije. ¿Qué te dije? Edín, padre, pero decir. Ella se va y yo le digo a él, Dios te va a abrir puertas. Dios le abrió puertas. Conoció una muchacha y ahorita él está feliz. Y la otra muchacha tóxica, Dios la bendiga, Allá donde está. ya lleva, creo que ¿Cuántos maridos? ya lleva otro marido y ya tiene otro hijo y ya se divorció otra vez. Entonces el asunto es que nosotros no podemos caer en el error de obligar a una persona a vivir bajo un yugo que no se puede. Así es. Y tomando la cuestión para culminar, Para cerrar es con broche de oro. cómo el apóstol Pablo en 3 capítulos, bueno, en 2 capítulos, dos temas, trata un tema de que estaba perturbando a la iglesia de Corintios. Así es. Número 1, pide al que tomó por esposa a su madrastra que se le expulse de la iglesia. 2,
le dice a los corintios que la idolatría a Artemisa a través de ritos sexuales no conviene y el que lo hace no tiene relación con Dios. Así es. Y si esta situación se daba a causa de un mal funcionamiento matrimonial y el apóstol Pablo ataca para erradicar el problema de la idolatría sexual, lo ataca diciéndole a las mujeres que el cuerpo le pertenece a él y el de él le pertenece a ella, que no se pueden negar y que no se hagan los espirituales, que tienen que tener una vida activa sexualmente. Y remata diciendo, hey, pero si él se empeña en ir, acuérdate que tú no tienes continencia, tú vas a querer tener una vida sexual, déjalo ir y Dios, sin duda alguna, que es generoso y amplio y tiene el control de todas las cosas, te va a suplir esa necesidad. Así es. Entonces, y si Dios te da el Espíritu Santo te ayuda a mantenerte sin pecar de la adulterio y la fornicación, pues dale. Adelante, ¿qué dices? No, Entonces, excelente. Y Así, el siguiente tema vamos a ir viendo con los problemas de matrimonio, vamos a ir continuando con este tema, pero a mí se me hace muy importante, entonces lo mejor Vamos a seguir continuando. Ay, ya, déjame cantar. Ah, no, pero es que hasta el día de hoy te tira carro. me están haciendo memes por una vez que ella me humilló en un programa. En público. Sí, Me tocaba a mí. está bien, déjame cantinflar. Bueno, vamos a continuar con este tema que realmente es muy importante y a mí me encanta. Entonces, mejor verlo pausadamente y no de un sopetón y perder cosas importantes en el trayecto. Es decir, el Entonces, capítulo, vamos a ver el siguiente seguimos programa, con la segunda parte del capítulo seguimos 7. con los problemas maritales, porque creo que abundan. Así es, ha sido un programa, la verdad, ha sido un programa un tema muy padre. Hemos platicado y también nos hemos edificado con la palabra de Dios. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Va a ser la continuación, como decía Liz, del capítulo 7. Y sin lugar a dudas van a ser temas. Este tema está enfocado en el matrimonio. Está excelente y los esperamos el próximo programa aquí en Evangelio Simple. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos. Nos Dios vemos. les bendiga a todos. Chao.